Lisa ha llegado a su estudio. ¿Qué estará pensando hacer para el video semanal de Crafting Geek? ¿Qué será lo que está buscando? ¿Papel? ¿Tela? ¿Será que está buscando inspiración? ¿Con qué nos sorprenderá en esta ocasión? Oh, parece que Lisa ha encontrado algo interesante. Ok, basta. Esto es Crafting Geek, pero como te darás cuenta por el sketch y el nombre de este video, tiene algo que ver con Trum Trum. Últimamente me he estado topando con muchos videos de gente que intenta los tutoriales de Trum Trum y no le salen, amigos, no le salen. Ay, pobre compu, disculpen. Total, me hizo pensar, ¿por qué no le sale a la gente? Tal vez con mis habilidades de DIY logre hacer los videos para que queden perfectos. Por eso hoy vamos a intentar tutoriales de Trum Trum. Para los que no saben qué es Trum Trum, les explico súper rápido. Es un canal en español, que también tiene canales en otros idiomas, que hacen cosas de manualidades, DIY, hacks. Y lo más loco son sus miniaturas, porque son como, te quedas así de... ¿Qué es eso? Y terminas dando clic. El día de hoy los voy a poner a prueba, así que tengo mis materiales para el primer tutorial que voy a hacer. ¡Ah! Tengo nervios. Tal vez un nuevo cuaderno la animará. Pinta la tapa de un cuaderno de blanco. Estoy empezando. Tengo mi cuaderno. Aquí lo pintan con una de esas esponjas. Déjenme ver si tengo una. Tengo esta. Vamos a intentarlo con esta. Se ve más bonita su esponja redonda, pero no tengo de esas. Entonces, ni modo, le toca a esta blanca. Me imagino que pinto hasta el borde. Pinta un arco iris en la parte superior. Díganme ustedes en los comentarios si han intentado un tutorial de Trum Trum. Quiero saber cuál es su experiencia. ¡Listo! Para que vean esta belleza. Casi todas las líneas se ven del mismo tamaño. Hubo algunas que quedaban medias chuecas, como allá en el centro, que es como una onda. Así que me acabo de dar cuenta de que llevo dándole aire a esta cosa durante 3 años y ni siquiera sé si tengo que esperar a que se seque. Corta un protector de hoja para que sea del mismo tamaño que el cuaderno. Que sea del tamaño del cuaderno, ok. Hay que ver si es del tamaño del cuaderno. Ok, se supone que ya está sellado. Vierte un poco de pegamento blanco en el interior y pon cinta en el cuarto lado para sujetar. Oh my gosh. Ay, se siente súper suave. Fija el protector de hojas a la cubierta con cinta adhesiva de doble cara. Sí. Bien. Ay, no. Es un poco difícil porque está con la burbuja acá adentro y no sé si se está pegando bien. ¿Ya la dice? Imprime la imagen de un unicornio y decora el fondo con purpurina. Pero ¿saben qué? O sea, dudo que primero poniendo todo el pegamento vaya a funcionar porque se va a secar bien rápido. Entonces voy a hacer esta como mitadcita. Entonces vamos a hacer que esto se quite el exceso. ¿Qué? ¿Por qué quedó así? ¿Qué? Quedó con líneas. ¿Por qué? Le voy a tener que echar más para arreglar esos huecos. No quedó tan mal. La hoja está toda dobladísima 1000 por atrás. Ok, en el siguiente paso dice que corta el unicornio. Y en la escena se ve que usan unas tijeras. A mí me parece que sería más fácil con un cúter, pero estoy siguiendo el procedimiento, entonces lo voy a hacer con unas tijeras. Muy complicado con tijeras. Vean, así es como quedó. Y pega la imagen en la parte superior del protector de hoja relleno de pegamento. De hoja. Los ojos. Podemos hacer eso, suena fácil. Esto lo voy a pegar arriba. Como no tengo ni idea con qué lo pegó. Amiga, no me dijiste con qué lo pegaste. O sí dijo. A ver, lo voy a regresar. Y pega la imagen en la parte. Solo dice pega la imagen. ¿Con qué? Con cinta doble cara, con pegamento, con silicón frío, con silicón caliente. A ver, tengo demasiadas dudas y no me lo resuelve el video. ¡Ah! Tengo miedo. La cinta doble cara también puede ser muy peligrosa. Ok, en este momento del video me siento abandonada. Así, abandonada. Trum Trum es como que me dejó ahí sola, en el vacío, en el desierto de la creatividad.
y yo tengo que arreglar este problema. Y ahora esto va hacia abajo con el máximo amor y respeto. Un ojito acá. Creo que ya terminamos. Déjenme ver qué dice el tutorial. Si frotas el unicornio con la uña, aparecen tiras coloridas. Sí, ya terminamos. Dice que aparecen tiras coloridas. Veamos. Pues sí aparecen tiras coloridas. Sí, tiras súper coloridas. Así es como me quedó. Creo que funciona. O sea, sí pinta de colores, que es el objetivo del unicornio. Pero el terminado de arriba y las orillas y los tamaños, eso la verdad le faltó mucho al video porque quedó extraño. Digan ustedes qué opinan en los comentarios. Vamos con la segunda idea. ¿Qué tal una almohada en forma de dona? Recuerda un salvavidas para niños. Y aquí dice que me cabe por la cabeza esto. Sí, sí cabe. Con papel encerado. Dice que le planche la orilla. Y después vamos viendo qué sigue. Inflalo. La forma es la clásica almohada para cuello. Oye, qué difícil es inflar esta cosa. Ya la llené. Lo logré. ¡Sí! Ahora lo pone en una tela. Yo tengo esta de aquí. Se ve como así. Voy a hacer dos. Entonces lo pego de las orillas. Estos no. Siento como que de esto depende el futuro de este tutorial, así que lo voy a hacer con calma. Ya casi, ya casi. Ahora sigue meter esta cosa. Esta parte siento que va a ser difícil. Quizá si lo intento desinflado va a entrar. Mañana. Buenos días, crafters. Ayer me empecé a frustrar de que no me estaba saliendo nada. Y normalmente cuando pasa eso prefiero irme a mi casa a descansar o como despejarme para que después las cosas salgan mejor. Dejé todo tirado, o sea, vean, este es mi caos. Está la idea como al 10%. No sé si va a salir. Hasta ahora mi opinión es que no, pero no me voy a rendir, así que continuemos. Ayer intenté meter esta cosa y parece como que sí lo está. Tuve que desinflarla. Inflado era imposible, o sea, no pude seguir lo que decía el video. Tuve que hacer otra cosa. Entonces vamos con el siguiente paso. Vamos a agregar un glaseado a la dona. Hazlo de fieltro rojo. Marca los bordes de la almohada. Tengo esta rosa que podría ser el betún. Aparte es más grande y me va a dejar marcarlo. Entonces lo vamos a hacer en esta. Estoy emocionada porque creo que este sí va a salir. O sea, yo ya le veo la forma de dona. Perfecto. Y con extra amor y paciencia voy a hacer una mordida acá. No, lo voy a cortar. No, ya lo corté. Ya está cortado. Tengo aquí mi cinta duct tape que según yo se utiliza como para arreglar fugas. Entonces debería de funcionar para tapar el error. Me quemé. ¡Otra vez! No puede ser posible, me estoy quemando un buen en este video. Se ve así en este momento, aguado porque se rompió. Ahora dice que busque la válvula, lo cual me enojó porque en su video se ve que lo están sacando la válvula del otro lado. Y yo cuando metí esta cosa, la válvula estaba aquí. Esa es la válvula. Pues va a quedar por encima del diseño. Hubieran avisado antes que necesitábamos meterlo al revés para que la válvula quedara acá. Yo le hice que use colores para hacer chispitas. Terminé. Vamos a ver qué sigue. Infla la tierna almohada hasta obtener la firmeza que desees. ¡Ay, ya terminamos! ¿Será que nuestro hack del duct tape sirvió? ¡Así fue como quedó! Vamos a probarla. Oiga, no siento como que me sirva mucho. Porque este lado sí. Aquí sí podría dormir en un avión, así me imagino. Pero este que es como el lado que quedó más delgado, este como que se me va. Como que lo intento alcanzar, pero no. Sí, yo creo que sí podría funcionar. ¡Yay! Vamos con la siguiente idea. Es momento de hacer la tercera idea. Es un estuche de unicornio. Mezcla las pinturas acrílicas con agua en una botella con spray. Ok, vamos a pintar nuestra piel. Creo que debería de basarme en el tamaño del cierre. Yo creo que con este está bien. Lo agito bien. Hago manchas de colores.
¡Qué divertido! Creo que me pasé con el azul. La verdad es que esto sí me ha parecido muy divertido. Nunca había hecho esto y no sabía que podía hacer mis propios sprays con pintura acrílica. Creo que esto no está hecho para hacerlo con pintura porque ya no funciona. ¿Se rompió? Bueno, al menos se rompió dejándonos terminar nuestro decorado. No me encanta, voy a ser sincera, no me encanta. Quería ponerle más rosa, pero ya no sale. Ay, a ver, sal. Ok, sí, está funcionando. Mi dedo está sufriendo con el silicón caliente. O sea, volví a agarrar esto y fue como... Pero voy a concentrarme en ser una profesional. Bueno, tenemos que pegarle a la orilla según lo que dice el tutorial. Pega una hoja de fieltro brillante en el interior. ¡Listo! No sé por qué me emociono, apenas voy como en el 2%. Doble la pieza de modo que el lado del fieltro quede hacia afuera y pega con pegamento el pelaje en los bordes. Vean, lo voy a hacer igual que en el video. En el video se ve que es un cierre más grande, más largo. No sé si va a cerrar, el espacio que hay entre esto y el otro está muy lejos. Tengo mis dudas de que esto cierre, como que... Creo que necesitaba un cierre más grueso o como más bultoso porque este está muy mini. Siento como que esto ya está frío, entonces es momento de voltearlo. La verdad, tengo miedo. Lo voy a hacer con extra amor y cuidado. Esto demuestra que el amor lo puede todo. Entonces lo voy a poner, se lo ponen a donde está esta cosa. Se lo voy a pegar con hilo porque yo no tengo uno de esos brochecitos tan coquetos. Lo paso por el cierrecín. Mi pomponcito quedó así. Ay, así fue como quedó. La verdad es que me gustó el proceso de utilizar el spray para pintar esto. Nunca lo había hecho. Lo único malo fue que mi bote ya no funciona. Entonces no sé qué tan útil puede ser. Pero se ve súper bonito. También está muy fácil de hacer el estuche. Yo creo que sí lo usaría. Like, me gustó. La verdad es que me divertí bastante haciendo este video. Yo creí que las ideas iban a ser más rápidas, por eso elegí 3. Pero llevo 2 días grabando, entonces no me esperaba que tomaran tanto tiempo porque en el video es como... Hay algunas partes del procedimiento que siento que no están tan bien explicadas, como el hecho de que en el cuaderno no decían que tienes que quitar el aire. Y ahorita el cuaderno tiene esta burbuja que hace que no se vea tan bonito. También como lo de la válvula que quedó en el frente. Siento que sí hace falta dedicarle un poquito más de tiempo al procedimiento a decir esos tips que pueden mejorar el resultado final. Eso es la única cosa que no me gustó. Además las ideas son como divertidas y son curiosas. Y yo en este video voy a retar a mi amiga Dani Hoyos, porque la vez pasada ella fue la que me retó, así que me toca. Dani Hoyos, haz tu propio video de intentando tutoriales de Trum Trum. Eso es todo para este video, nos vemos hasta